Entonces cuando mi mamá decide en medio de la desesperación llevarme a donde un brujo, recuerdo que el brujo le dice a mi mamá, ella tiene misterio, prepara algo y le dice, llévala a ese baño que está ahí y échaselo. Cualquier brujo, porque le puede quitar lo bueno y dejarle lo malo. Yo empiezo a escuchar voces y yo escucho que me dicen, Jenny, y esas voces me atormentaban. A mí, como decirte que a mí se me montaban las 21 división. Si yo lo hubiese aceptado, te digo, y yo no hubiese conocido hoy a Dios, yo hubiese sido una bruja. Wow. Mi gente, Dios les bendiga, shalom, la paz de nuestro Señor sea con toda la audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Estamos acá en el sector de Andrés Boca Chica, parte este del país, trayendo un mensaje de bendición a esta audiencia que siempre nos sintoniza y nos ve. Es una tierra de hombres y mujeres de Dios, que el poder de Dios está haciendo estrago en su vida de una manera poderosa, abundante y especial. Amén. Y hoy tenemos acá una joven que tiene un testimonio impactante que sé que impactará tu vida, te bendecirá de una manera poderosa. Si es que no te despegues de tu dispositivo, invita a alguien más a escuchar y a ver este testimonio de poder que Dios ha traído para este tiempo. Quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga más, varón de Dios. Amén. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí para poder testificar acerca de lo que me pasó y que así a través de ese testimonio puedan ser liberadas muchas almas. Amén, amén. Dios Mi nombre es Jocelyn Natera, me congrego en la iglesia Ancla de Vida, mi pastor Rodolfo de la Cruz, que gracias a Dios estoy aquí por él, que Dios siga bendiciendo su vida en gran manera. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, estamos contentos, maravillados de saber de usted y saber que cuenta con nosotros, amén, y que nosotros también contamos contigo para bendición de una audiencia y para gloria de Dios, amén. Amén. Porque para eso el Señor permitió que nosotros viviéramos ciertas cosas para vivir, para poder dar el testimonio y tener legalidad de que alguien también pueda venir de las tinieblas a su luz admirable, amén. Amén. Así que el tiempo es corto, yo quiero redimirlo al máximo, quiero darte la oportunidad de poder fluir aquí en este espacio. Amén. Yo quiero empezar leyendo un versículo bíblico. Amén. Y dice así en Juan 8:32, la palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Amén. ¿Qué digo por eso? Porque hoy en día mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Yo tuve una experiencia donde Dios me rescató de la mano de Satanás. Digo así ¿por qué? Porque quiero contar de primero de mi niñez, Sí. como porque cuando Dios deposita dones en nosotros, el enemigo quiere usarlo para él. Amén. Santo eres Dios, siento la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alrededor de 8 años por ahí yo recuerdo que yo viví en el campo con mi abuela y recuerdo que un tío mío tenía un dolor de muela y recuerdo, era de noche y yo recuerdo que él se tiraba al suelo llorando por el dolor de muela y mi abuela, ella le hacía té, le hizo muchos remedios caseros y a él no se le quitaba el dolor de muela, pero hoy en día yo entiendo que eso era algo espiritual. Tú sabes que uno en la niñez hay cosas que uno no entiende. Y yo recuerdo que la puerta estaba cerrada. Tú sabes que en los campos se usan esas casas de que lo que le dicen yaguique. Y la cocina era de eso y la puerta estaba cerrada. Y yo recuerdo que cuando yo miro para la puerta, veo 7 perritos que aparecieron así, 7 perritos. Yo me quedo así mirándolo porque yo, niña al fin, no sabía lo que era. Y de repente se desaparecieron los perritos. De manera literal. Sí, de manera literal desaparecieron. Yo lo vi así literal y desaparecieron. Luego cuando mi abuela le da un té a mi tío, entonces ahí mi tío dice, no, pero ya no me duele la muela. Yo digo que era algo espiritual. Te cuento eso ¿por qué? Porque cuando Dios deposita dones en nosotros no sabemos, no entendemos. En esa edad que yo tenía, yo no iba a entender lo que era eso. Luego, cuando tuve otra visión, yo tenía ya como 18 años. Y es que mi mamá, ella me manda a vigilar a un niño que ella mandó a comprar algo al colmado. Cuando yo estoy ahí fuera de la casa,
ella me dice, no te quites de ahí, vigílalo. Y yo lo estoy mirando que él llegue al colmado. Pero ¿qué pasa? Que yo en lo terrenal estoy viendo que el niño va a mitad de camino. Pero en lo espiritual yo veo que el niño ya llega al colmado. Wow. Y veo cuando otro niño le quita el dinero. Y yo me quedo mirando como porque era algo que yo no entendía. Yo nunca le dije eso a mi mamá porque ella no me iba a creer. Luego cuando yo veo que el niño llega al colmado en lo terrenal y el niño, yo veo lo que pasa. Y dije, pero ya yo lo vi eso. Cuando el niño llega a la casa llorando, que dice que le quitaron el dinero, yo me quedé así, muda. Yo no pude decirle a mi mamá lo que pasó, por miedo a que ella no me vaya a creer. ¿Qué pasa? Que te digo eso porque ahora que yo entiendo, ahora que estoy en el Evangelio, es que yo entiendo qué son las visiones, porque en ese entonces yo no entendía. Quiero hablarte acerca del mundo espiritual, de cómo Dios me rescató de las manos de Satanás. Hace varios años ya, yo tenía como alrededor de 22 años por ahí. Yo vengo del colegio, del liceo, perdón, donde yo estudiaba. Yo vengo con mi hermana y mis compañeros, ellos vienen adelante y yo me quedo detrás. Eran las 12 del día, yo me quedo detrás. Y cuando yo veo que ellos van caminando, y yo voy detrás, pero yo voy caminando, pero no soy yo. Ya mi mente ya está en otro lado. Y yo voy así caminando, como que no quiero llegar a la casa. ¿Qué pasa? Que cuando llego donde mi mamá, me siento en el mueble y mi mamá coge de una vez para donde mí. Ella me dice, ¿qué te pasa? Yo no hablo, yo no dije nada. Yo enmudecí totalmente, muda. Yo duré como casi una semana sin hablar. Sin decir media palabra. Sin decir media palabra. Mi mamá no entendía, yo tampoco, pero sí tenía conocimiento. Yo nunca perdí el conocimiento. Escuchabas, pero no podías hablar. Sí, yo no podía hablar. Yo casi no comía, mi mamá me daba cosas líquidas, era, porque yo no quería comer. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo durar tantos días así, mi mamá en la desesperación, ella me llevó donde un brujo. En esos días yo veía que la casa se llenaba de gente porque iban a verme. Yo lloraba cuando yo veía a toda esa persona sin poder hablar. Recuerdo que fue una cristiana y me leyó el Salmo 91 y yo me reí, pero yo no entendía. Entonces cuando mi mamá decide en medio de la desesperación llevarme a donde un brujo, el brujo hizo algo, no sé, y yo hablé. Recuerdo que el brujo le dice a mi mamá, ella tiene misterio. Wow. Yo no sabía lo que era misterio hasta ese entonces que viví esa experiencia. Cuando el brujo le dice a mi mamá, prepara algo y le dice, llévala a ese baño que está ahí y échaselo. Recuerdo que después de eso yo empecé a hablar y cuando el brujo dijo, tiene que comprarle a Santa Marta y a San Elías, el Señor reprenda, en nombre de Jesús. Y recuerdo que yo le dije a mi mamá, sí, le hice seña que no. Y él dijo, ella le tiene miedo a la culebra, pero tiene que comprárselo. Wow. Y le dijo a mi mamá, no la lleve donde cualquier brujo, porque le puede quitar lo bueno y dejarle lo malo. Le dice el brujo a mi mamá. Mi mamá no quería que yo entrara a ninguno de esos lugares. Yo no conocía a Dios, yo no sabía quién era Dios. Y recuerdo que en el camino, cuando vamos para la casa, él le dijo a mi mamá todo lo que yo tenía que hacer, cómo yo tenía que servir a esos cuadros, porque esos son cuadros que ni sienten ni padecen. Así es. La Biblia lo dice, más tienen mano, no palpan, tienen oído, no escuchan. Así es. Y la gente hoy en día está atada, engañada, ciega por Satanás. Así es. ¿Qué pasa? Que en el camino vamos mi mamá y yo en discusión. Ella que sí y yo que no. Yo dije, no compre eso, que yo no lo quiero. Oh, mi alma te adora, Señor. ¿Sabe qué? Que lo bueno que yo hice fue que yo nunca lo acepté. Yo nunca acepté que yo tenía eso. Y eso fue algo bueno para mí. ¿Sabe por qué te digo? Porque si yo lo hubiese aceptado, te digo, y yo no hubiese conocido hoy a Dios, yo hubiese sido una bruja. Wow.
hoy en día. Pero Dios siempre llega a tiempo. Él no llega ni tarde ni después, siempre llega a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá me decía, pero tú quieres seguir, tú no ves cómo tú te pones. Entonces, lo compró. Ok. Yo le tenía miedo. Yo le tenía miedo a eso. Entonces, cuando ella lo compra, ella compra refresco. Recuerdo que compré una malta morena y yo tenía que ponerle refresco, malta morena y café. Y un moro de guandule, oye bien, Wow. escucha bien. Ay, santo Dios. Y un moro de guandule sin sal, que eso era lo que ellos comían. Cuando yo preparaba eso, yo iba con miedo a ponérselo, porque ya eso, tú sabes que Santa Marta, el Señor la reprende, y San Elías, el Señor los reprenda, ellos son de tierra. Sí. Ellos no pueden estar en mesa, no. Ellos tienen que estar abajo. Yo iba, y eso tenía que estar en mi habitación. Y yo iba con miedo a ponerle eso. Cuando yo le ponía eso, que el arroz duraba un par de días, eso hacía como una capa arriba, una capa color naranja. Y eso tiraba un aroma que la habitación era como que si yo hubiese echado algo de olor. Para que tú veas cómo Satanás engaña a la gente. Sola la capa crecía. Sí. Crecía la capa y destilaba un olor, un perfume. Sí. Que rociaba toda la habitación. Toda la habitación. Tú sabes que cuando tú dejas una comida por varios días, lo que hace es que se pudre. Que hiede, sí. Y coge hasta gusano. Eso no hacía eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pero yo, antes de eso, disculpa que no te dije, después que ella me llevó donde el brujo, yo empiezo a escuchar voces que me llaman. Voces que me llaman. Mi nombre verdadero es Jocelyn, pero a mí me dicen Jenny. Y yo escucho que me dicen Jenny. Y esas voces me atormentaban, porque supuestamente, como dijo el brujo, ella tiene cosas buenas y cosas malas. Yo escuchaba supuestamente las cosas malas que me llamaban. Y mi mamá, recuerdo que ella iba donde el brujo y el brujo le decía lo que tenía que hacerme para yo dejar de escuchar esas voces. Recuerdo que ella me ponía cosas en la ventana de la habitación y yo dormía sola y me daba miedo. Pues bien, para seguir continuando, luego de eso yo empecé a perderle el miedo. Cuando yo empecé a perderle el miedo, ellos me daban los números. Wow. Habían sueños que se me olvidaran. Y para que no se me olvidaran, mi mamá, ella me ponía debajo de la cama una flor blanca para que no se me olvidaran los sueños. Y si yo hubiese dado, yo porque nunca lo acepté. En el fondo de mi corazón yo nunca lo acepté. Yo sí hacía lo que hacía, tú sabes, por temor. Y cuando yo ¿cómo se dice? No le servía lo que tenía que servirle, yo amanecía tumbada. Wow. Yo amanecía tumbada. Habían días que yo no hablaba, porque amanecía que no hablaba, tumbada, que no podía pararme ni siquiera. A mí, ¿cómo decirte que a mí se me montaban las 21 división? Pero en horario de la noche. Al otro día, cuando amanecía, mi mamá, al ver la hora, que yo no me levantaba, ella ya sabía lo que era. Y yo ya amanecía tumbada, que no me podía parar. ¿Y qué te ponían a hacer esos espíritus cuando se te montaban? Ellos, ¿cómo te digo? Ellos me arrastraban. Yo me arrastraba en el piso. Wow. Porque supuestamente se me subía a Santa Marta, el Señor la reprenda. ¿Qué pasa? Que después, cuando ya yo empecé como a tener el dominio de eso, recuerdo que me compraron, no sé, un vino, no sé cómo le llaman. Recuerdo de que para fortalecer el cerebro. Eso le decían los brujos a mi mamá, de que para fortalecer el cerebro y para yo poderlo aguantar a ellos. Porque ellos dicen que se le suben al cerebro a la gente. ¿Qué pasa? Que un día ya yo lo tenía como algo normal, como que era un Dios, como que era mi Dios. ¿Qué pasa? Que un día había una fiesta en un campo que la siguen haciendo todos los años. Recuerdo que esa fiesta yo no me la perdía. Yo recuerdo que mi hermano compra 1 litro de alcohol, de romo.
pero era como un galón, porque de eso que se agarran. Y yo recuerdo que yo me aparté de mis hermanos que andaban con ellos y me voy a otro grupo. En ese grupo yo empiezo a bailar y ellos me hacen una ronda. Yo empecé a tomarme todo ese alcohol, así. El litro completo. Completo. Wow. Una persona en su consciente no aguanta eso, No. se muere. O sea, que yo estoy viva por un propósito de Dios. ¿Y te lo tomaste completo? Completo, casi completo. Casi completo. Yo recuerdo eso porque eso es para testimonio de Dios. Porque si no, yo no la estuviera contando hoy. Wow. Y después entonces de que te tomaste ese litro, ¿qué pasó? Luego de eso, yo recuerdo que yo seguía bailando porque ponía mucha música como de eso, de Gaga. Entonces yo recuerdo que luego yo voy y me siento a una silla. Ahí ya yo no supe más de mí. Cuando yo me senté, mientras yo estaba bailando, yo recuerdo todo. Pero cuando yo me senté en la silla, ya yo no recuerdo nada. Lo que me contaron mi mamá y mis hermanos y mis amigas que estaban ahí, cuando ellos me llevan a la casa, que me acuestan en mi cama, ahí yo empecé a reírme, yo me reía, yo me reía y yo empecé a decirle a la gente, habían unas personas ahí, amistades, yo empecé a decirle, o sea, no era yo, a decirle, tu marido anda con fulana, tu marido está haciendo esto. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo que en una se me subió ese espíritu que le dicen a Ana Isaac, el Señor reprenda, y yo me gustaban mucho los accesorios. Wow. Y yo me lo puse todo. O sea, dicen que ese demonio es como muy atractivo, que le gustaba como eso. Los pequeños detalles y cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un tiempo, ya después de eso, gloria a Dios, ya después de eso, yo fui como dejando eso, lo fui como dejando. Vengo y me mudo con un muchacho que le gusta mucho la brujería. No digo su nombre por ética, que le gustaba mucho la brujería. Yo no volví a eso, pero lo que él tenía, me tenía atada a mí. Okay. Te tenía involucrada ahí. Sí, exacto. Muy fuerte. Y recuerdo que yo me mudo con él, salgo embarazada. Ese embarazo lo perdí a los 4 meses, el primer embarazo. Ya tenía mucho. Sí, lo perdí a los 4 meses, donde sueño que un lagarto me va a caer encima, porque no sé si tú sabes que hay brujos, o sea, Satanás usa animales como a lagarto y esas cosas. Y recuerdo que ese lagarto me va a caer encima. Eso fue en un sueño. Y cuando yo me espanté, que me estoy soñando eso, el bebé, yo tenía 4 meses, pero sentí que se movió. Y desde entonces, después yo lo perdí, el bebé. Luego, porque era algo, ese muchacho, él tenía metresa. Él mismo me decía que él sentía que una culebra se le acotaba al lado. Wow. Entonces, luego de eso, alrededor de un año, para no alargar tanto la historia, alrededor de que pasa un año, él y yo nos separamos. Pero no nos separamos de que para dejar de vivir. Si no tuvimos que entregar la casa donde vivíamos, yo me fui a vivir con mi mamá, él se fue a vivir con sus padres. Entonces luego, alrededor de otro año, nosotros nos mudamos otra vez. Luego yo quedo embarazada, que eso es algo. Tú sabes que las maldiciones, hay a veces que atan a la gente. Yo no podía concebir un bebé. Con más decirte que yo perdí 3 embarazos. Luego salgo embarazada. 3 embarazos. Sí, salgo embarazada y alrededor de 8 meses de embarazo me empieza a subir mucho la presión. Cuando yo me puse hinchada, totalmente hinchada. Esto, como a decirte que yo lo tenía pegado ahí, de tan hinchada que yo estaba. Y yo tenía una amiga, que por ética no digo su nombre también, que también estaba embarazada. Y yo recuerdo que ella no lo quería tener, el bebé. Ella quería sacárselo. Y cuando ella me dice que la acompañara donde una bruja, porque ella quería que la bruja le diera algo para ella botar el embarazo. Cuando yo decidí acompañarla, porque ya yo me estaba subiendo mucho la presión y yo no quería perder el embarazo. Yo tenía 8 meses.
Recuerdo que yo decidí acompañarla para que la bruja me diera un remedio a mí también, para que se me calmara la presión. Sí. Recuerdo que cuando vamos donde la bruja, ella me dice, habla tú primero. Y yo hablo, yo digo, yo me está pasando esto y esto, que me sube mucho la presión. Porque nosotros a veces entendemos que los brujos son médicos y no es así. Dios mío, muy fuerte. Cuando ella prepara algo, ella me lo unta en la cadera. ¿Dónde? Detrás, ¿en la cadera? En la cadera. Ella me dice, sal afuera y pon la espalda para la calle y tíralo para atrás y no mire para atrás. Wow. Así mismo yo lo hice. Pero tú sabes que yo no entendí, yo en ese momento no entendí, ahora es que yo entiendo que yo le estaba entregando a mi hijo a Satanás. Uf. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando yo hice eso, la presión me subía aún más. Nunca me bajaba. Entonces cuando la amiga mía, ella dice lo que le está pasando, que ella quiere dejar el embarazo, que ella no quería ese bebé, ella le dice, la bruja le dice, yo no te puedo dar nada a tomar, pero sí puedo hacer que San Elías te lo coma. Señor, reprenda, mi alma te adora a Dios. O sea, que ella iba a hacer que San Elías agarrara y le comiera el vientre, le comiera el niño que estaba en el vientre. Exactamente. ¿Y sabe más o menos bajo qué operación era que hacía eso? No. Wow. Inmediatamente nosotras cogimos miedo y nos fuimos cuando ella dijo así. Porque es algo sobrenatural, es algo ya muy... Un nivel muy alto. Exacto. Entonces, luego de eso, la presión a mí nunca me bajaba. Y cuando yo voy a mi cita médica, la doctora me toma la presión, y la presión altísima, nunca me bajaba. Y yo veo que ella me dice, como ya tú tienes 8 meses, y para que tu bebé pueda nacer, yo voy a internarte. Pero ¿qué pasa? Que yo no sabía que la doctora me estaba hablando mentira. La doctora estaba haciendo un referimiento de que había que hacerme una cesárea de emergencia. Cuando yo voy con mi mamá al hospital, mi mamá y yo sola fuimos, que yo veo que ellos me están poniendo un medicamento caliente y veo que me están poniendo una sonda. Y yo le digo a la enfermera, ¿pero por qué me ponen eso? Yo voy a durar un mes con esa sonda. Ella me dice, no, mi niña, a ti te van a hacer una cesárea de emergencia. Y yo, ¿pero cómo así? Pero yo vine a internarme por un mes. ¿Tú sabes por qué yo te digo testimonio? Porque hay mujeres hoy en día que no pueden tener embarazo. Wow. Y que eso viene arrastrando maldición. Yo perdía los embarazos así de la nada, era por maldición. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, ellos están intentando salvarme la vida a mí. Salvarme la vida a mí. Con más decirte que yo no cogía anestesia. Yo no cogía la anestesia. Impresionante. Cuando yo tenía ya alrededor de 8 meses, cuando logran ponerme la anestesia, que empiezan a hacerme la cesárea, la presión no me bajaba. Yo duré 6 días interna. No me bajaba la presión. Y yo recuerdo que la niña duró esos 6 días viva, porque se murió. Yo recuerdo que le hicimos un funeral, le enterramos y todo. Tú sabes que cuando las mujeres le hacen una cesárea, duele. A mí nunca me dolió. Yo nunca sentí dolor. Y cuando la enterramos, yo en medio de mi dolor lloraba muchísimo cuando la enterramos. Luego de eso, yo me dejé de ese muchacho. Yo me dejé de él. Con él yo perdí 2 embarazos. Yo me dejo de él. Algo me impuso a hacerlo. Porque yo me soñaba, aún no siendo cristiana, yo me soñaba con una falda larga y embarazada. Eso me dejó dicho, y porque lo entiendo ahora, que Dios me iba a dar mis hijos cuando yo viniera al Evangelio. Entonces, luego de eso pasaron varios años, me junté con mi pareja que ahora vivo, que ya tenemos 2 niños, la gloria es de Dios. Y recuerdo que me junto con él y salí embarazada, también era hembra. Recuerdo que tenía 7 meses y eso fue en el tiempo de la chikungunya. No sé si recuerda ese virus. Claro. Yo tenía alrededor de 7 meses y cuando yo llegaba a mi casa, yo vivía en una casa
era un cuartico solamente. Ujú. Y abajo eran como apartamentos, entonces abajo había una que se había vaciado. Entonces mi esposo me dice, vámonos a mudar, vamos a hablar con la señora para que nos mudemos para abajo, porque así estamos más cómodos. Sí. Yo no era cristiana cuando eso. Y cuando yo le digo, no, pues yo tengo que ir a ver la casa primero, porque no me gusta mudarme así. Cuando yo voy y veo la casa, que yo entro, yo no sé, pero yo tengo algo de parte de Dios que puedo percibir las cosas. Cuando yo entro no me dio buena impresión la casa. Cuando le pregunto a la ¿Sentía que dueña, estaba hechizada? sí. Cuando le pregunto a la señora, a la dueña de la casa, si vivía alguien ahí, me dice ella, sí, ahí vivía un homosexual. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Que ya yo tenía como 7 meses de embarazo y cuando mi esposo logró convencerme para que nos mudáramos para abajo, está bien, nos mudamos. Cuando yo llegaba de mi trabajo, al frente de la puerta había una pared. Y en esa pared cuando yo llegaba siempre veía un lagarto así mirándome. De esos lagartos que son grandes, siempre estaba así mirándome. Y yo le tengo miedo. ¿Qué pasa? Que yo me senté un día en un mueble, para no alargar la historia, me siento en un mueble un día y el lagarto hacía así, como en forma de que me va a brincar. Y yo me asusto. Pues ya te habían enseñado que Satanás se viste así, que los Exacto. espíritus y los misterios también se visten así para tratar de lograr su objetivo. Así es. Y tú ya sabías que era un espíritu. Sí. Cuando hace así como para brincarme, yo me asusto. Wow. Pues yo estoy sentada ahí con mi esposo. Yo no le digo nada a él, porque no sé si él lo iba a entender. Para no turbarlo. Exacto. Luego cuando pasa eso, siento que la niña se me mueve. Y él dijo que hasta él mismo me puso la mano en la barriga y me dice, wow, qué movimiento. Luego de eso no volví a sentir sus movimientos. Cuando fuimos al médico vimos que no tenía, el doctor me examinaba con un aparatico que es donde se le escuchaba el corazón. Sí. No tenía ya vida. Wow. Luego tuvieron que hacerme un degrado. Y primeramente Dios y luego ese doctor que yo tenía en ese entonces, gracias a Dios primeramente y luego a él tengo mis 2 hijos hoy en día. Tuve 2. Cuando salgo embarazada del más grande, todo iba bien, todo marchaba bien, hasta que llegó el momento de la cesárea. Cuando llegué el momento de la cesárea, yo por ya todo lo que me había sucedido, cuando me sucedió eso, de que la niña se me murió en el vientre, yo a los meses, eso fue en el 2014, y a los meses yo tengo una discusión con mi esposo. Para que tú veas que todo obra para bien. Yo tengo una discusión con mi esposo y a mí se me entró un deseo de ir a la iglesia. Yo no era cristiana. Te digo esto para que tú entiendas cómo Dios me libertó. Y fue tratando contigo de manera secuencial. Exactamente. Yo no era cristiana y decido ir a la iglesia donde el pastor Rodolfo. Siempre yo lo admiraba mucho a él porque es un hombre de Dios. Y cuando decido ir allá, yo estoy pensando en mi mente, tengo una batalla en mi mente y estoy pensando en mi mente que me llame, que me llame, que me llame, que me llame, que me llamara para adelante, porque yo iba a entregarle mi vida. Ese día fui con esa mentalidad a Dios. Cuando el pastor empezó a decirme, Dios te ama, wow, yo empecé a llorar. El pastor no tuvo que decirme, pasa aquí, yo me paré sola. Y ese día le entregué mi vida a Dios. Wow. Entonces luego, eso fue en el 2016. Luego en septiembre, ahí salgo embarazada de mi niño más grande. Todo bien, el embarazo todo bien. Cuando llega el momento de la cesárea, yo ya tenía miedo, como te dije, miedo por todo lo que me había sucedido. Entonces cuando llega el momento de la cesárea, yo estoy un poco asustada y empiezo a adorar a Dios en medio de la cirugía. Empiezo a adorar a Dios. Tú sabes que cuando le están haciendo una cirugía uno no puede hablar. Entonces empiezo a adorar a Dios y los médicos cuando ven que yo estoy haciendo eso, ellos ponen canción cristiana. O sea, eso es para activar tu fe, para que en el proceso tú no desmayes. Exacto.
Y para cortar la historia, también, luego cuando tuve a mi niño más pequeño, yo no lo estaba esperando, no lo estaba buscando, o sea, llegó así porque fue la voluntad de Dios. Wow. Pero son 3. Dos. O sea, eran 3 cosas que había Perdí perdido. 3 y tengo 2 niños, para honra y gloria de Dios. Wow, pero y cuando diste a luz esos 2 muchachos, obviamente ya cuando la gente vieron que tú tuviste esa pérdida, ¿qué te llegó a la cabeza? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué tú pensaste sobre eso? Tú sabías que eran los misterios. Sí. Y no pensaste en una forma de contrarrestar ese golpe, de frustrar ese golpe, de decir, me voy a levantar como una madre, voy a defender mi vientre. No, en ese entonces no me pasó nada de eso, al no conocer a Dios, no tener a Dios en mi corazón. Nunca me pasó eso por la mente. Sí tenía el temor de Dios, sí sabía que Dios existe, pero nunca me pasó eso de que por la mente, no. Lo que sí me pasó por la mente fue que Dios no iba a permitir que yo tuviera hijo con ese muchacho. Wow. Ah, pero por eso, o sea que el problema aquí no era tú, el problema era él. Porque él también tenía lo de él por ahí. Exacto. Dios mío, pero el enemigo te golpeó fuertemente. Sí. Y es desde tu niñez, porque recuerda que desde el momento que se aparecieron los 7 perritos, hasta ese momento, donde tú a los 18 años tuviste también la otra visión del niño. Sí. Y ahora mira también que con un niño también te secaron el vientre y no pudiste ver el fruto de ese niño nacer, sino Sí. que fue raptado desde tu vientre. Y cómo Dios te permitió tener 2 ahora, que para su gloria y su honra tú lo tienes ahí. Pero en algún momento de tu vida el enemigo te había provocado, te había hecho algún contrato, algún pacto generacional. Bueno, eso es algo que no quise hablar, como te dije ahorita, por ética. Por ética Ya y algo por familiar. prudencia. Okay. Sí. Eso afecta un poco los intereses familiares y el Ajá. patrimonio familiar. Sí. Ok, entendemos. Entonces, tocante a todo lo que me estás contando acá, bueno, detrás de cámara estuvimos hablando y me contaste de que hubieron cosas que pasaron en tu vida, que tú llegaste a escuchar voces que te llamaban y que todo eso acontecía en tu vida. Y de manera tal que cuando tú escuchabas esas voces, entonces tú decías, wow, pero me están llamando los misterios, me están llamando los seres. De hecho, hasta tu cuerpo fue parte ya de lo que es Anaísa y Santa Marta y te llegaron a arrastrar en el suelo. Pero lo importante de todo acá no es solo lo que hicieron ellos, sino lo que el Señor hizo en tu vida. Amén. Y te rescató. Y hoy por hoy eres un testimonio andante. Amén. Pero cuando nosotros vemos que tú tienes tu primer niño y todo, ¿cómo tuviste ese momento? ¿Cómo viste ese momento? ¿Cómo lo disfrutaste ese momento? Al máximo. Te digo que cuando tuve el primero, que ya tiene 6 años, la gloria es de Dios, yo wow. en medio de cirugía, yo nunca me cansé de decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Entonces cuando tuve al otro, al más pequeño, que tiene 3 años, esa fue una guerra, porque yo sentía que no iba a volver a la casa. Ese niño nació con un propósito. Los 2 nacieron con propósito, porque yo desde el vientre lo declaré profeta y evangelista, desde el vientre. Pero con ese yo sentía que no iba a volver a la casa. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposo, mira, estoy dejando esto aquí, aquí está esto, aquí. Yo estaba dejando todo en orden porque pensaba que no iba a volver. Yo estaba nerviosa. ¿Pensaste que no ibas a volver? Sí, eso era lo que yo tenía en mente. Entonces, yo cuando estoy en la clínica, que me van a hacer la cesárea, yo recuerdo que yo me entré como 4 veces al baño a orarle a Dios. Wow. Ya yo era cristiana, cuando eso tiene 3 años. Y le oraba a Dios y mi mamá estaba ahí conmigo y me oraba también. Gracias a Dios el Señor libertó a mi mamá también. Y orábamos juntas. Cuando recuerdo que el doctor me iba a llevar para cirugía, yo le decía adiós, porque no... Pensé que no iba a volver. Yo estaba como despidiéndome de ellos. Pero ese pensamiento te lo dieron los seres, ¿verdad? O sea, te infundieron temor para creer que ya tú no ibas a volver. Sí, porque como te dije, para no alargar tanto el testimonio, después que yo acepté al Señor, yo tenía persecución. Yo recaía, a veces no quería ir a la iglesia. Ellos reclamándote. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy en cirugía, yo tengo una hermana que es cristiana, que es una guerrera también. Y
mi mamá le dice a ella que empiece a orar. Ella le dice a mi mamá, mami, ya yo estoy orando. Y veo ese quirófano, lo veo lleno de ángeles. Wow. Y yo allí peleando una guerra entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque ya yo me estaba yendo, a mí se me estaba entrando el sueño profundo. Ay, ay, ay. Yo me sentía ya mareada y cansada. Yo le decía a la anestesióloga, me estoy mareando, tengo mucho sueño. Le decía que me dejara dormir. Y ella me decía, no, me topaba, no te puedes dormir, no te puedes dormir. Y yo le decía, quítame eso, que siento que me estoy asfixiando. Pero como te dije, yo pensaba que no iba a volver. Pero para honra y gloria de Dios, tengo a mi hijo ahí. Y estoy para servirle a Dios. Y eso es lo importante de todo, porque a pesar de que tuviste esa baja y esa guerra y esa batalla, y esos enemigos te estaban siguiendo desde muy pequeña, hasta el momento en que le entregas tu vida al Señor y ver cómo esos espíritus infundían sobre ti hasta afectar tu matriz, fue algo terrible. Entonces, ¿qué pasó con el joven que realmente tuvieron esa pérdida del parto? ¿Qué pasó con él? Él siguió haciendo la guerra, se te aparecía en sueño, en visión, porque esos espíritus se conectan. ¿Y usted siguió haciendo la guerra? Sí. Sí, luego de que yo me junté con mi esposo, que vivimos ahora juntos, él me hacía la guerra, sí. Y yo no era cristiana, pero ya luego que yo acepté al Señor, ya yo le fui orando a Dios, porque como tú dices, yo lo veía en sueño. Wow. Lo veía en sueño. Y es oye, yo le cogí un odio a ese muchacho, que yo le pido al Señor. Sabe que yo soy cristiana y no podemos tener a nadie en nuestro corazón, pero de esa herida, yo le cogí tanto odio que yo le pido a Dios que no tener a nadie en mi corazón. De corazón se lo pido a Dios porque fue algo muy fuerte, marcó mi vida. Sí, porque realmente ser la persona responsable de arrebatarte tu niño desde tu vientre no es algo fácil. Entonces, normalmente una madre da lo que sea por tener a su hijo a salvo. Entonces, ver que te lo raptan desde el vientre es algo terrible y solamente la misericordia de Dios es que puede resolver este asunto. Pero tocante a esta situación, ya nosotros estamos terminando el video, tocante a esta situación, yo sé que Dios ha venido tratando contigo y para que cuides tu casa, cuides lo que tú tienes a salvo, lo que ya perdiste, la gloria de Dios. Y yo sé que tú estás conforme con lo que Dios permitió que pasara, pero eso no anula el dolor de una madre. Porque por encima de todo, una madre quisiera tener todos sus niños en la mano. Entonces, al no tener tú esta suerte o esta oportunidad, pero como quiera estás agradecida. Entonces, respecto a eso, ¿cómo fue la liberación? Ya rompiente de todo eso que el Señor trató contigo y te dijo, no importa de la familia que tú vengas, no importa de lo que hizo ese chico en ti, ¿cómo estabas convencida de que Dios verdaderamente te trajo de las tinieblas su luz admirable? Amén. Cuando yo vine al Evangelio, que yo decidí aceptar al Señor, que el Señor me da a mis hijos, porque yo hice un pacto con Dios. Yo pacté con Dios. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me das a mis hijos, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Y es algo que no solamente yo le sirvo a Dios porque hice ese pacto con Él, yo le sirvo a Dios porque entiendo y comprendo que es mi deber servirle, porque Él dio a su único hijo a morir por nosotros. Yo no le sirvo simplemente por eso, sino porque por el amor que Dios tuvo hacia nosotros. Y eso no lo recuerdo, pero sí te puedo decir, porque eso me lo dijo mi pastor, que yo fui libre en una vigilia. Donde ahí yo fui totalmente libre, porque yo no quería ni siquiera ir a la iglesia. A veces un día amanecía con ánimo de ir, otro día no. Yo empezaban esa persecución, escuchaba esas voces nuevamente. Y te digo que el pastor, le doy gracias a Dios y a su esposa que nunca me dejaron sola. Y hasta el sol de hoy están ahí conmigo. Y él me dice que yo fui libre en una vigilia, donde mi rostro cambió totalmente. Dios mío, o sea que en una vigilia ya el Señor rompió toda la cadena que te tenían atada. No importa el vínculo que el mundo provocó, tocante a un hombre que te enlazó para que la malicia llegara, para que el diablo operara. Lo importante es que Jesucristo llegó a tiempo, interrumpió ese camino. Amén. Y te dio los propósitos para que tú puedas cumplirlo en esta tierra. Yo quiero que le des un consejo a la audiencia que acaba de escuchar este testimonio impactante de todo lo que el Señor ha hecho contigo en tu vida. Amén.
Bueno, yo le digo al público y a todo el que esté viendo este video que el enemigo vino para matar y destruir, y que el diablo es un mentiroso que engaña a las personas, y que todas esas cosas que se escuchan de eso de brujería, todo eso sí existe, pero es un engaño, porque Dios me rescató de la mano de Satanás, te lo puedo decir, que si no lo hubiese hecho yo sería una bruja. Y yo le aconsejo a esas personas que busquen de Dios, que es el único verdadero camino que nos trae a la salvación. Y también a esas mujeres que no pueden tener hijos, que entreguen su vida a Dios, que así como Dios me dio mis hijos, así también se lo puede dar a ella. Wow, tremendo tiempo que hemos vivido en la presencia del Padre, y saber que no está hablando una muchacha que escuchó un testimonio, sino alguien que sufrió eso, que pasó por eso, y que desde la orden de la legalidad puede venir y ordenar algunas cosas, hablar algunas cosas y aconsejar al pueblo para que no caiga en ese error que lastimosamente caíste. Creo que Dios nos permite tropezar a veces para aprender a levantar la piedra para que la generación venidera no tropiece ahí. Entonces queremos sellar este tiempo de oración, este tiempo de testimonio acá con una oración breve para que la palabra haga efecto en la vida de que los escuchan. Amén. Amén. Amantísimo Dios, te doy gracias por este momento, Padre amado Dios. Te pido, Señor, que bendiga las vidas de estas personas, Señor, y que así, Señor, como yo pude testificar, puedan venir a testificar otras personas Gracias, más, Jesús. para que sean libres en el nombre de Jesús. Señor, también te pido, Señor, que cubra a estas personas y lo proteja y lo libre de todo mal. Gracias. Y que al dueño, Señor, de este canal, seas tú llenándolo de bendición, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a mi gente linda. La paz del Señor sea con todos ustedes. Espero que este testimonio te haya bendecido y haya edificado tu vida, y que haya sido altamente bendecido, y que te edifique en todo el trayecto de tu vida. Si estás a punto de tomar una decisión tocante a tu embarazo, si estás a punto de tomar una decisión tocante a la situación que estás viviendo, y el enemigo te ministra que te suicide, que te quite la vida, porque son espíritus de las tinieblas que no quieren verte bien, no quieren verte feliz, pero el Señor te dice hoy que Él te ama y que tú eres un instrumento de bendición. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra amada hermana Jocelyn Natera. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.